y reacción. La ley de la acción y reacción. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué significa eso, la ley de acción y reacción? Pues se conoce de esta manera a la tercera ley de Newton. Y esa tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción. Así es el concepto, se lo voy a poner acá para que lo vean. Toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en un sentido opuesto. Eso es lo que significa, eso es lo que dice la tercera ley de Newton, el físico inglés. Así que lo que quiere decir, para ejemplificarlo, para más o menos ilustrarlo, es que si usted ejerce fuerza hacia una pared, esa misma fuerza e intensidad y presión que usted está ejerciendo sobre la pared es la misma que usted va a estar recibiendo hacia atrás. Así que eso es lo que más o menos en sentido práctico es lo que nos quiere decir la ley de acción y reacción. Y es una ley que, aunque nosotros sabemos los aportes que tiene a la física y las implicaciones que tiene, también nosotros sabemos que se cumple en el sentido práctico y en el sentido espiritual también se aplica. Muchas veces las acciones siempre van a despertar una reacción, y eso nosotros lo hemos podido ver a lo largo de nuestra vida, en nuestro trato con los semejantes. Vamos a ver que muchas veces acciones buenas van a hacer que vengan reacciones, en ocasiones muy buenas, en ocasiones de gratitud y en ocasiones no tan buenas. Hay gente que hacen una buena acción y el resultado que viene, la reacción que esperan del otro lado no es positiva, al contrario, es negativa. Pero también vamos a ver que acciones buenas generan en otros que vengan reacciones positivas. Y eso nosotros cuando lo ilustramos a la luz de la persona de Dios, vamos a encontrarnos que en Dios siempre vamos a ver que ha traído acciones buenas sobre la humanidad. Desde el momento, desde la creación, cuando Dios nos dio origen, eso ha sido una buena acción a favor de la humanidad. En segundo lugar, cuando nos dio un propósito, porque no solamente nos creó y nos dejó abandonado a la suerte, sino que Dios también decide interactuar con sus criaturas, decide darle propósito de vida a sus criaturas, sentido de existencia a sus criaturas y también, por supuesto, plenitud de gozo y de vida a su creación. Y en tercer lugar también lo podemos ver cuando nosotros reaccionamos de manera negativa a la acción de Dios, queriendo independizarnos de Dios, y eso la humanidad ha recibido las consecuencias desde los primeros días en la creación, cuando el hombre decidió cortar vínculos con Dios, y eso ha traído toda una hecatombe, ha traído toda una desgracia, una degeneración en la sociedad. Y vamos a encontrar que el hombre decidió reaccionar de manera incorrecta, pero aún así Dios volvió a hacer otra acción, que es una acción de redención a través de la persona del Señor Jesucristo. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos, amados hermanos, ya que hemos recibido tantas acciones positivas de parte de Dios hacia nuestra vida, la pregunta es la siguiente: ¿cómo vamos a reaccionar a lo que Dios ha hecho? ¿Cómo vamos a reaccionar a las acciones favorables que Dios ha traído a nuestra vida? Pues si nosotros reaccionamos de manera positiva, en armonía a lo que Él ha dictaminado, en armonía, en consecuencia a la palabra de Dios, en la misma tonalidad de la palabra, por supuesto que los resultados que vamos a cosechar siempre van a ser favorables. Vamos a estar abiertos a la bendición de Dios y vamos a estar en una comunión íntima con Él. Por supuesto que si nosotros a la acción de Dios tenemos una respuesta incorrecta de rebeldía, de no sometimiento, de ignorar a Dios, de vivir la vida como si Dios no existiera y trazar nuestro propio camino, pues los resultados también van a llegar. Pero en este caso les cuento que no van a ser nada favorable, nada favorable. Así que hoy nosotros adentrándonos en el texto que nos ocupa, vamos a estar viendo un sinnúmero de acciones y reacciones. Y vamos a ver esas acciones y reacciones tanto en el pueblo de los cananeos, de los amorreos, gente pagana que estaban al otro lado del Jordán, como del mismo pueblo de Dios. Vamos a ver acciones y reacciones, como en el mismo líder también que estaba guiando al pueblo, que era Josué. Así que vamos a comenzar. Nuestro primer punto en esta mañana es analizando la reacción, pero de los cananeos, de ese pueblo que iba a ser conquistado por el pueblo de Israel, de esa tierra que le había sido prometida por Dios y que ellos ahora iban a ocupar. ¿Cuál fue la reacción de ese pueblo pagano? Pues el texto es muy claro. El texto dice que cuando escucharon lo que había acontecido en el río Jordán, cómo Dios había partido las aguas de Jordán, cómo Dios había permitido un hecho milagroso, sobrenatural, que un pueblo entero pasara por un camino en seco, partiendo un río, pues desfalleció el corazón. ¿Cuál fue la reacción?
se atemorizaron, se amedrentaron, el corazón desfalleció, se desanimaron, porque en ese momento ellos entendieron lo que hacía rato estaban pensando, lo que hacía rato estaban acariciando en su mente, y es que Dios estaba por su pueblo, a favor de su pueblo, con su pueblo, y defendía a su pueblo. Así que ellos dijeron: wow, si Dios está ahí, si Dios lo hizo en el río, en el Mar Rojo, y eso era algo que ya ellos conocían, y usted lo puede leer en los primeros capítulos del libro de Josué, ya ellos sabían lo que Dios había hecho en el Mar Rojo, pero quizás albergaban alguna esperanza de que no estuviera con ellos en este momento. Pero al ver lo que sucedió ahora en el Jordán, que casi que es un milagro replicado en el Jordán, que partió el Jordán, ellos dijeron: bueno, si había alguna esperanza de que Dios no fuera con ellos, si había alguna esperanza de que Dios no los respaldara, pues las esperanzas se han hecho nulas, las esperanzas se han vuelto cero, porque Dios está con su pueblo. Y a partir de ahí desfalleció el corazón, porque ellos entendieron que cuando Dios está respaldando a su pueblo, amado hermano, la victoria es segura, el éxito está garantizado, no hay enemigo que lo pueda parar, y Dios está protegiendo, guardando y abriendo el camino, y la victoria está conquistada ya, está asegurada. La bendición ya está hecha ya. Entonces ellos entendieron eso. Y es interesante que ese análisis, esa conclusión, venga de personas paganas. Venga de personas paganas. Los paganos entendieron que si Dios les respaldaba, ellos estaban descalificados. Que si Dios estaba en el combate, ellos el pueblo de Israel era invencible. No había manera de vencerlo. Y ahí es donde está la clave, amado. Ahí es donde está el propósito. Ahí es donde está el éxito en todas las áreas de la vida. En la vida profesional, en la vida ministerial, en la vida espiritual, saber que Dios vaya con nosotros y Dios nos respalde. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero si Dios no nos respalda, amado, todo esfuerzo es fallido, es fatiga, termina en cansancio y no hay prosperidad, no hay avance, como que las cosas están trabadas. Pero si Dios va con nosotros, sabemos que el éxito está garantizado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por esa razón que el diablo muchas veces va a procurar que las iglesias tengan muchos proyectos, que las iglesias tengan mucha iniciativa, pero con un acápite, que no estén en conexión con la voluntad de Dios. Puede ser una iglesia con mucho dinamismo, puede ser un cristiano en lo particular con mucha idea, con mucho deseo de trabajar, pero no acoplado, no supeditado a la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, el diablo sabe que los esfuerzos terminan en fatiga. ¿Por qué? Porque Dios no respalda a un pueblo que no se somete a él. Dios no respalda, no apoya a un creyente que no camina conforme a su palabra, y por tanto, aunque haga todo lo que quiera hacer, no hay bendición ahí. No hay bendición ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar y qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Que Dios vaya con nosotros donde quiera que estemos. Y que todo lo que vamos a emprender, sea un trabajo, sea un estudio, sea una carrera, sea un proyecto de vida, que Dios esté ahí. Que Dios vaya con nosotros. Y si Dios no está bendiciendo ese lugar, y si hay algo que nosotros tenemos que arreglar en nuestra vida, arreglarlo, porque el éxito depende que Dios esté respaldando nuestra vida. Amén. El éxito depende no de lo bien que tú hayas planificado las cosas, no de los recursos que tú tengas, sino que Dios esté. Porque hay veces con menos recursos, con casi nada de recursos, si Dios está, las cosas florecen. Amén. Las cosas prosperan. Entonces tenemos que tener esto. Mira, amado hermano, muchos reveses hay en la Escritura. E incluso hasta del mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se aventuraron en proyectos donde Dios no estaba. Se metieron por camino que Dios no los llamó a meterse. Se metieron en proyectos que Dios no les dijo, háganlo. Y entonces el revés fue evidente. Por ejemplo, en este mismo libro de Josué, en el capítulo 7, hubo un problema donde el pueblo de Israel, un personaje llamado Acán del pueblo de Israel, tomó un manto babilónico en desobediencia a lo que Dios había hablado. Porque Dios había dicho, mira, no tomen nada de Jericó, van a conquistar Jericó, pero no tomen nada. Porque todo lo que hay en Jericó es anatema. Así que lo que va a haber en Jericó, ustedes lo van a dejar ahí, no van a tomar nada, a ustedes no les hace falta nada de eso. Y hubo un hombre que de pronto vio un manto babilónico, un lingote de oro, unas monedas, y dijo, esto está bueno. Y lo agarró, lo llevó y lo metió en su tienda, y ya eso contaminó al pueblo. A tal punto que cuando fueron a conquistar Jai, Dios no estaba ahí. Y tuvo un gran revés el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo ni los mandé a Jai aún. Ustedes ni me consultaron si iban a ir a Jai. Pero además de eso, hay un anatema en el campamento y ha inhabilitado al pueblo para enfrentar al enemigo. Y es por eso que tuvieron un gran revés, amado. Amado, cuando nosotros
tenemos anatemas en nuestra vida, tenemos conductas impropias, tenemos desobediencia. Cuando no hay santidad en el corazón, estamos inhabilitados para ejercer una vida cristiana efectiva. Estamos inhabilitados para pelear la buena batalla de la fe, porque el enemigo nos va a tomar como una maquinguara, como un puchimbá, un saco de acerrín, de un lado a otro golpeando. Entonces, el pueblo estaba inhabilitado. Mire lo que dice el texto. Como los mismos filisteos conocían de la importancia de la presencia de Dios. Se lo voy a parafrasear este texto que ahora se lo voy a poner en contexto para que podamos entenderlo. El pueblo de Israel, en el libro de Samuel, el pueblo de Israel estaba en desobediencia. De hecho, los mismos líderes espirituales estaban desenfocados. Elí tenía hijos que estaban en pecado y él era tolerante con los hijos. Así que el pueblo estaba desorientado, sin ninguna guía espiritual, estaban haciendo lo que bien les parecía. Así que ahora se presenta una batalla con los filisteos, ellos van a la batalla, tienen una derrota en la batalla, regresan al campamento angustiados, hemos perdido el combate, ¿qué ha pasado? Ya sé, no tenemos el arca de Dios, vamos a llevar el arca de Dios a la batalla. ¿Y qué cosa simbolizaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Siempre cuando usted lee la escritura, el arca simbolizaba que Dios iba a estar en el campamento. Así que ellos dijeron, si nosotros llevamos el arca, Dios va a estar con nosotros. Estaban como haciendo una especie de negocio, una especie de manipulación. Vamos a llevar el arca para que Dios nos responda. Vamos a ponernos la Biblia debajo del brazo para que Dios nos responda. Vamos a pasar 3 días orando para que Dios nos responda. Y la vida completamente antagónica a los principios de la escritura. Así que de pronto vienen con el arca. Los filisteos entendieron esa realidad. Hay veces los paganos entienden y tienen más temor de Dios que los mismos cristianos. Hay veces yo he escuchado personas no cristianas que me dicen, no, yo todavía no estoy acto. Claro que no entiende que para venir a la iglesia no hay que estar acto. Pero ellos dicen, no, todavía yo tengo cosas que arreglar, porque si voy a entrar, tengo que entrar de verdad. Y yo digo, tienen hay veces una valoración mucho más profunda que el cristiano. Tienen una valoración, una reverencia más grande casi que muchos cristianos. Nosotros entendemos que para venir a la iglesia hay que venir rotos, despedazados, que Dios nos arregle en el camino, que Él es el que restaura el corazón. Ellos no lo saben, pero miren el concepto. Así que los mismos filisteos dicen, no, pero Dios viene a la batalla. Si ellos traen el arca, estamos perdidos, derrotados. Dios está en el asunto. Lo que pasa es que Dios no estaba en el asunto y perdieron la batalla. Mira lo que dice. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y si Dios está en el asunto, no tenemos nada que hacer acá. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes que ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con las plagas en el desierto. Ellos se atemorizaron con sus perspectivas incorrectas, pero dijeron, si Dios está ahí, estamos mal, estamos fritos. Es por eso, amado, que el mismo David, cada vez que salía una batalla, decía, irás conmigo, vas a entregar los filisteos en mi mano, tú vas a ir en la batalla. Preocupado porque estuviera en armonía con Dios y que Dios respaldara el tema. Dios respaldara la campaña. Hay otra historia en el libro de Crónicas, capítulo 20, donde el pueblo fue sitiado por los de Moab y los de Amón. Ahí estaba el rey en medio de una desesperación, sitiado por 2 ejércitos. Así que viene un profeta, Hazael el profeta, y lanza una profecía de parte de Dios diciendo, no teman porque no es la batalla de ustedes. No son ustedes los que van a salir, es la batalla de Dios. Y mire cómo dice el texto, dice en segunda de Crónicas, 20:15, dice, y oíd, Judá, todos vosotros, los moradores de Jerusalén, tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios iba. Dios estaba respaldando. Y cuando Dios respalda, por supuesto, hay victoria. Y mire cuál fue la conclusión. Dice que el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Y dice, cuando oyeron que Jehová había peleado a los enemigos de Israel, amado. Cuando nuestros caminos están acordes con el Señor, hay un texto que dice, aún nuestros enemigos están en paz con nosotros. Pero tiene que estar Dios con nuestra vida. Tiene que estar Dios en los asuntos. La pregunta es, ¿vamos a planificar y no vamos a dejar fuera a Dios? Porque yo me quedo impresionado cómo hay creyentes, amados, que planifican, proyectan su vida y ni siquiera les buscan la dirección de Dios. Ni siquiera dicen, esto que estoy planeando, Dios, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa de este asunto? Puedes planear todo lo que quieras, puedes hacer todo lo que quieras, puedes desgastarte en el proyecto. Si Dios no va contigo, estás descalificado.
Y estás inhabilitado para enfrentar cualquier dificultad y cualquier oposición. Inhabilitado por completo. Entonces, ¿quiénes son las personas que Dios respalda? ¿Quiénes son aquellas personas como este pueblo que están al borde de cometer una gran campaña militar, de conquistar un proyecto que ellos habían anhelado? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos hombres que Dios va a respaldar y que Dios va a estar en sus asuntos? Número uno, te voy a dar tres tips. Número uno, aquellos que viven en oración. Aquellos que buscan su rostro. Aquellos que en todo momento doblan sus rodillas y buscan su voluntad. Que no están improvisando en el camino, sino que dicen: Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me digas qué es lo que tú quieres que yo haga. Número dos, aquellos que se mueven conforme a los principios de la Escritura. Porque en algún momento tú te puedes arrodillar y tu imaginación te puede hacer creer cosas. Y tu imaginación te puede jugar una mala pasada. Y piensas que Dios te habló cuando realmente lo que hablaron fueron tus sentimientos. Pero nosotros no nos movemos por sentimientos, nos movemos por principios. Principios que están en la palabra de Dios. Así que si yo siento en un momento de oración: ay, sentí esto, sentí que voy a tomar esta dirección. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Escritura? Porque ella me va a poner en tono con la voluntad de Dios. Ella me va a poner en armonía con la voluntad de Dios. Y entonces, si yo me muevo por esos principios, por supuesto, en todo va a estar Dios. Y la bendición va a llegar. Y la prosperidad va a llegar. Y la victoria va a ocurrir. Y en tercer lugar, aquellos que viven para honrar su nombre en santidad y son capaces de luchar día a día, palmo a palmo, por quitar todo, por desarraigar de su vida todo aquello que contamina y que impide la relación con Dios, que rompen con el pecado. Y no lo voy a profundizar. ¿Por qué? Porque lo voy a hablar en la segunda reacción. Y la segunda reacción tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Cómo reacciona ante la acción de Dios? Una reacción de compromiso y santidad. Mira lo que el Señor le está diciendo. Ahora parecía que era el momento, ya habían cruzado el Jordán, de salir a la batalla, de conquistar el plan que Dios tenía trazado desde hacía tiempo. Así que de pronto Dios le dice una pausa, le dice: no, pero no es el momento. Ahora ustedes se van a circuncidar. Van a circuncidar al pueblo y van a celebrar la Pascua. Y después vamos a conquistar. Así que la reacción ante esa acción fue: Señor, lo que tú digas. ¿Por qué? Porque la circuncisión tenía un alto valor para el pueblo de Dios y muy alto valor para Dios mismo. Porque era el mismo Dios el que lo había establecido desde el libro de Génesis. Era una señal de pacto, de compromiso con Dios, de que era un pueblo escogido para Él, que era un pueblo que buscaba de Él, y también era una señal de un pueblo santo. Santo. Si vamos a la Escritura, la primera vez que nosotros vemos que se establece ese aspecto de la circuncisión fue con Abraham. Y mira lo que Dios le dijo a Abraham. En el capítulo 17 de Génesis, al versículo 9 dijo, y de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Es un compromiso, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Serán circuncidados todo varón entre vosotros. Así que la circuncisión era algo muy importante. De hecho, más adelante en este mismo texto usted va a encontrar que el mismo Dios le dice: y el que se resista a ser circuncidado, pues va a ser raído de mi pueblo. Sáquelo de mi pueblo, porque ha quebrantado mi pacto. Porque ustedes están manifestando al mundo que son pertenencia de Dios, que caminan con Dios y caminan diferente en un andar de santidad. ¿Qué era la circuncisión? No solamente tenía beneficios salubles al alma. No solamente tenía beneficios para que permitía que las mujeres hebreas fueran libres de cáncer de útero. No solamente tenía beneficios sanitarios, sino que también estaba hablando de un compromiso con Dios y de una desconexión con la carnalidad de este mundo. Por eso nosotros vamos a encontrar que una y otra vez en la Escritura Dios hace mayor énfasis en una circuncisión más allá de la del prepucio del órgano reproductor. Es una circuncisión del corazón. Del corazón. Y vas a encontrar en la Escritura que en el libro de Deuteronomio y en mismo de Jeremías, el Señor le dice: circuncidar el prepucio de vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Quiten de su vida todo lo que contamina, todo lo que estorba la relación conmigo, todo pecado que no me honra. Así que si van a vivir para conectarse conmigo y para recibir la bendición y cumplir el propósito y el diseño que yo tengo para ustedes, tienen que romper con el mundo. Tienen que romper con mentira, con adulterio, con fornicación, con engaño, con robo. Porque a los pecados hay que llamarlos por su nombre. Porque a veces decimos pecado, santidad, y la gente dice: yo no soy pecador. No, pecado, robo, mentira, chanchullo, brete, chisme, todo eso es pecado. Todo tiene que romper todo eso.
Y Dios le está diciendo, porque son un pueblo especial, son un pueblo diferente. Y sin santidad, amado, estamos inhabilitados. Porque Dios quiere relacionarse con un pueblo santo, con un pueblo limpio, con un pueblo puro. Sin santidad, la Biblia dice, es imposible agradar a Dios. Imposible. Entonces Dios le está diciendo, yo quiero que ustedes sean un pueblo santo. Porque de esa manera ustedes van a poder enfrentar al mundo. No hay nada que el enemigo tenga en su vida que le dé derecho legal para hacer algo contra nosotros. Por eso que el diablo, ustedes saben un texto que Jesús dice en la Biblia, ahí viene el diablo y él nada tiene en mí, porque no tenía ningún derecho legal sobre su vida. Pero cuando hay un cristiano que siempre está pavoneándose de haber sido limpio por la sangre de Cristo y vive una doble vida, cuando el diablo viene y dice, no, tú sí tienes cosa escondida ahí. Y es por eso que vas a ver, a muchas veces hay cristianos que viven de un problema en otro, de una crisis en otra, y nunca levantan la cabeza. Algunas son circunstancias, otras pueden ser que todavía hay incircuncisos de corazón. Entonces, inhabilitados, como mismo Acán lo dice en el texto, por eso los hijos de Israel dicen no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque hay anatema en el campamento. Entonces hay que circuncidar, hay que quitar. Y por eso más adelante en ese mismo texto le dice, santifica al pueblo. Y es que la santidad nos ayuda a mantener la comunión con Dios. Nos prepara para recibir sus bendiciones. Nos habilita para estar dentro de sus proyectos. Y es lo que agrada a Dios. Y es la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Apartarnos del pecado, vivir para Él. Y este tipo de mensajes muchas veces en las iglesias no son bien vistos. Muchas veces queremos los mensajes que nos hablen de empoderamiento, de conquistar, de grandes propósitos. Pero para que todo eso acontezca, primeramente tiene que salir desde este punto. Tengo que vivir para Dios. Tengo que agradar a Dios. Y es que la santidad, hermano, en un momento, cuando nada más que nos desenfocamos, la perdemos así de rápido. La perdemos así de rápido. Eso me hace a mí recordar una imagen que quiero presentarle. Y es esta imagen. La imagen de un cuadro conocido por todos. ¿Cómo se llama? La Última Cena, de Leonardo da Vinci, el que está ahí en el circulito. Es interesante porque este cuadro da Vinci lo comenzó a pintar en 1494. 1494 comienza a pintar el cuadro y tardó 4 años en terminarlo. 4 años en terminar el cuadro. Pero es interesante que él hizo una investigación, luego de estudiar los evangelios, estudiar los personajes bíblicos, él hizo todo un estudio exhaustivo de cada personaje y él trató de buscar un modelo que tuviese las mismas características del apóstol o del discípulo que él iba a pintar. Así que buscó a uno que tuviera cara de Pedro, otro que tuviera cara de Andrés, alguien que se semejara con las actitudes a Mateo. Así él trató de ir buscando un modelo que viniera para ese cuadro. En el primer año casi los terminó todos los terminó. Terminó a Jesús. Él buscó a un personaje para que representara a Jesús, una gente que desprendiera piedad, amor, pacificador, una gente amorosa. Una gente que ayudaba al necesitado con acciones filantrópicas. Y así buscó y encontró una persona en una iglesia. Encontró un joven que cumplía el patrón. Y así que le dijo, mira, yo estoy pintando un cuadro y necesito que tú seas la persona que me va a servir de modelo para Jesús. Y así lo hizo y pintó a Jesús. Solo que le quedaba uno más, Judas. Y pasó mucho trabajo para encontrar a Judas. Los 3 años para encontrar un modelo que le aplicara a Judas. No es nada fácil, decirle a alguien, mira, estoy pintando un cuadro y me gustaría verte porque tú tienes una cara de traidor, de mal amigo. Vaya, como que tú cumples de sinvergüenza. Tú cumples las expectativas. Bueno, es fácil decirle a alguien que tiene cara de Judas. Así que 3 años se tardó buscando a la persona. Así que hasta un día encontró a una persona y se acercó y que cumplía todas las condiciones, cumplía todos los requisitos. Una persona mal amigo, traidor, materialista. Y se acercó a él y le dijo, mira, yo tengo este proyecto, yo quiero, ¿usted cree que tú puedas? Y él le dijo, sí, mi nombre es, se llamaba Pietro Bandinelli. Así fue el modelo. Y le dijo, sí, cómo no, yo hace 3 años atrás usted me utilizó de modelo
para Jesús. Usted me utilizó del mismo modelo para pintar a Jesús y hoy, 3 años después, usted me está llamando para que sea el modelo de Judas. Bastaron 3 años para que ese hombre se perdiera. Bastaron 3 años para que ese hombre se transformara en alguien grotesco, abandonando la fe, abandonando la piedad, cumpliendo literalmente lo que dice la Biblia, que el enemigo vino para matar, hurtar, destruir, que la cosecha del pecado es muerte, es destrucción. Y así en la vida solamente hace falta que nos descuidemos un tantico, un pequeñito, para comenzar a degradarnos y perder la santidad y comenzar un paso a la vez, destruyéndonos, alejándonos de Dios. Y cuando nos venimos a dar cuenta, lo que somos monstruos con corazones pútridos delante de Dios. Se puede perder la santidad. Y tenemos que recordar, amado, lo que dice Hebreos capítulo 12. Sin santidad, absolutamente nadie verá al Señor. Pastor, entonces, ¿qué tiene que ver esa circuncisión con nosotros en el Nuevo Testamento? No se habla de esa circuncisión. Bueno, pues se habla de la circuncisión que hizo Cristo con cada uno de nosotros. Y mira lo que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Le dice, en Él también. ¿Quién es Él? Jesucristo. Fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Jesús, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando vuestros pecados. Y dice también, ese texto dice poniéndolo y tomando el acta que no será contraria, que era contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, derrotando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y nadie nos puede separar y nadie nos puede señalar, porque ya fuimos comprados a precio de sangre. Pero ahora yo tengo que vivir a la altura de ese sacrificio que hizo Jesús por mí. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que nosotros estamos llamados a tener una reacción ante Dios de compromiso y santidad. Tú no eres un Judas. Tú puedes caminar y llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesús. Esa es la meta que Dios tiene para ti. Y yo sé que somos imperfectos, pero el esfuerzo y la intención del corazón vale, y es lo que Dios está viendo. Así que el resto lo pone Dios, Ahora mire el detalle que ofrece al final. Voy a avanzar más rápido. Que ofrece al final del texto. Dice que luego que entraron a la tierra prometida, ese mismo día ellos dejaron de recibir el milagro del maná. Ellos habían estado recibiendo un milagro, era pan del cielo, amado. No tenían que trabajar. El pan le venía en las mañanas y comían para todo el día. Al otro día tenían la dosis de pan necesaria para el nuevo día. Así que ese día, cuando entraron a la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, Dios les dijo, se acabó el pan del cielo. A partir de ahora van a tener que trabajar y comer del fruto de la tierra. ¿Qué cosa está pasando acá? Dios no había sido su provisión en 40 años. Dios había estado protegiéndole, guardándole, llevándole el pan necesario. ¿Será que Dios lo va a dejar a su suerte? ¿Será que Dios ya no le va a proveer? No, sí les va a proveer, lo que lo va a hacer de manera diferente. Y hay veces que Dios nos trae pan del cielo. Hay veces que Dios nos alimenta y nos provee de manera que nos asombra. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. En ocasiones Dios ha traído una provisión que yo ni sé ni cómo vino, ni cómo llegó, ni quién la mandó. Hace poco nosotros tuvimos una experiencia así. Nosotros pudimos tener una cena de fin de año. Ninguno de nosotros sabe quién la mandó. Fue pan del cielo, fue maná. Pero hay veces que Dios te dice, hoy vas a comer maná, vas a comer pan del cielo. Pero hay otras oportunidades donde el milagro va a ser diferente, y lo que voy a usar para que tengas ese milagro van a ser tus manos. Vas a tener que trabajar. Tú vas a trabajar, tú vas a moverte, tú te vas a poner en acción, y yo voy a dar el crecimiento, te voy a dar la salud, te voy a dar los recursos para que las cosas salgan bien. Pero Dios no bendice holgazanes. Dios no bendice holgazanes. La palabra de Dios dice que el perezoso desea y nada alcanza. El mismo hombre más sabio de la tierra, Salomón, dice, fíjense en la hormiga. Le dice, miren a las hormigas cómo trabajan y aprendan de ellas para que sean sabios. Entonces Dios le está diciendo, a partir de este momento simplemente yo voy a estar con ustedes, pero van a entrar en una etapa donde voy a bendecir la obra de sus manos. Voy a bendecir su trabajo.
Voy a estar con ustedes, les voy a ayudar, pero no va a venir pan del cielo. Ahora van a tener que trabajar para ello. Hay veces Dios multiplicó panes y peces. ¿No recuerdan eso en los evangelios? Les hizo que panes y peces alimentaran multitudes. 4,000, 5,000 personas se alimentaron. Pero en otras ocasiones le dijo a los apóstoles, boguen mar adentro, lancen las redes. Y él puso los peces en las redes. Pero era un trabajo en conjunto. Dios y nosotros. Hay gente que quiere vivir de pan del cielo. Hay gente que quiere vivir de maná. Amado, Dios no va a bendecir eso así. Se acabó ese tiempo. Si tú estás esperando que caiga el pan del cielo y no te vas a mover, vas a quedarte hambriento. Porque Dios no te va a enviar. Si no trabajas, no hay maná. Te vas a dar cuenta de que no hay maná. ¿Te das cuenta? Y hay que salir a batallar la vida y Dios te va a dar la fuerza, la salud, el ingenio, te va a conectar con gente, va a poner los negocios, va a poner el trabajo, va a proveer lo necesario. Pero Él va a poner su parte y tú vas a poner la suya. La tuya. Y de esa manera el Señor le dijo, a partir de ahora no va a haber maná, pero van a trabajar ustedes y van a ser alimentados del fruto de la tierra. Y así en todos los aspectos de la vida también. En la vida práctica, en la vida del trabajo social, de nuestras necesidades físicas, pero en la vida espiritual también es así. Cuando nosotros comenzamos el evangelio, la mayoría de nosotros vivía de maná. ¿Sí? Abríamos la boca y teníamos una mentalidad de pichón, cosa que lamentablemente todavía queda. Hay cristianos que vienen 30 años en la iglesia y siguen teniendo mentalidad de pichón. Llegan al culto el domingo, abren la boca para que le pongan el alimento. Pero no son capaces de lunes a viernes, a sábado, alimentarse por sí solos. Y Dios le dice, no, yo te voy a alimentar el domingo con el pastor ahí, o con el líder, o con el maestro. Pero tú tienes que aprender a buscar tu maná diario. ¿Y cómo es? Tú tienes que tener tu contacto con la palabra, tú tienes que buscar a orar, tú tienes que buscar a ayunar, tú tienes que aprender a alimentarte tú solo. Y entonces va a haber crecimiento, por supuesto, va a haber una reacción de prosperidad espiritual en tu vida, porque tú no dependes del alimento que te dan el domingo. Por eso estás raquítico muchos cristianos. Por eso vienen aquí que están muriendo de inanición espiritual, porque llegan tambaleándose, porque en el resto de la semana ni se acordaban que tenían una Biblia. Ni se acordaban. Llegó el domingo y cuando, la Biblia, el polvo. Tú tienes el maná en tu casa, tú tienes el alimento y tienes que aprender a alimentarte también, porque Dios está contigo donde quiera que estés, donde vayas. Y ahí, en tu casa, en la soledad de tu hogar, leyendo tu palabra, basta Él y tú para que Dios te hable y te enseñe. El mejor maestro lo tienes a la disposición tuya las 24 horas del día. Se llama Espíritu Santo, vive en tu corazón. Entonces, a partir de ese día, cesó el maná. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Sencilla. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Alimentarse del fruto de la tierra. No se pusieron a pelear con Dios. Pero ahora no me vas a alimentar. No. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que tomar del fruto de los higos de la tierra. Vamos a comer del higo de la tierra, de las semillas, de lo que haya que comer. Vamos a trabajar. Y se conectaron en esa etapa y dieron gracias a Dios por el maná en el pasado y gracias a Dios por la etapa que están viviendo. Y esa actitud, esa reacción de gratitud, tenemos que aprenderla a vivirla tú y yo. Dale gracias a Dios por los alimentos del pasado y gracias a Dios por lo que tienes ahora. Si es bueno, amén. Y si es regular, amén. Y si es malo, amén. Es lo que tienes ahora. Dale gracias a Dios. Y finalmente me gusta mucho la reacción de Josué, porque es la clave del éxito en la vida de cualquier creyente. Y Josué, una vez que Dios le dijo todas estas cosas, una vez que Dios le dijo, circuncídame al pueblo, un hombre que viene con el deseo de conquistar, un deseo de salir a la batalla, de hacer realidad el sueño que han estado anhelando. De pronto Dios le dice, no, circuncida al pueblo. Circuncida al pueblo y hagan Pascua. ¿Usted cree que era tiempo de eso? Si hubiese sido yo, quizás lo hubiera estado hablando con el Señor, renegociando el tema. Pero Señor, ahora es el tiempo de conquistar y a repartir la tierra. Después que terminemos toda esa repartición, ¿podemos celebrar la Pascua? Después que terminemos todo eso, podemos circuncidarnos. De hecho, si lo hacemos ahora, todos los hombres van a estar ahí en fase recuperatoria, porque después de haber sido el prepucio quitado, están adoloridos, hay que esperar un tiempo para que se sanen. Pero ahora, él no se puso a negociar con Dios. Dios habló y él obedeció. Y esa es la clave del éxito, porque eso es lo que él había aprendido. Si hubiese sido yo, no lo hubiera entendido y quizás hubiese sido el detonante al fracaso, pero eso era lo que él estaba acostumbrado a hacer. Oír a Dios y obedecer a Dios.
Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Oír la voz de Dios y salir a obedecerla. No es que oiga la voz de Dios, que escuche la voz de Dios el domingo en la predicación y me salga a vivir la vida de otra manera, me salga por el otro oído sin prestar atención y aplicar lo que Dios ha puesto en mi corazón. La clave del éxito es oír a Dios y obedecerle. En eso radica todo. Jesucristo dijo que el hombre prudente con el cual él comparaba es aquel que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. Dice, y lo voy a comparar, eso está en el Evangelio de Mateo, y lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Es fiel, prudente, ¿por qué? Porque edificó su casa sobre la roca, hay seguridad, hay estabilidad. ¿Por qué? Porque oye y cumple y obedece lo que escuchó. Sin embargo, el que no oye y no obedece, dice, es alguien tan necio que edificó su casa sobre la arena, terreno inconsistente. ¿Qué clase de edificación estamos haciendo nosotros? Estamos replicándole a Dios, estamos discutiendo con Dios cuando Él nos dice cómo debemos vivir. Ante esa acción, ¿cómo nos estamos proyectando nosotros? Porque déjame decirte que puede ser cuando hay gente que están en ese renegociando con Dios. Y es porque en primer lugar, hay una percepción muy pobre de la grandeza de Dios y la soberanía de Dios. Hermano, usted no tiene que renegociar nada con Dios. Usted no tiene que tratar de convencer a Dios para nada. Ni forzarlo, ni manipularlo. Hay gente que piensan que Dios es un genio de la lámpara, que le pueden decir habla cadabra, cumple mis deseos. No es así. Dios es soberano. Y cuando Dios nos da una orden, simplemente lo único que tenemos que hacer es obedecerla. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Y si estamos vivos hoy aquí, en esta mañana, es por su gracia. Porque Él es tan soberano que puede hacerte así y apagarte el cerebro en un segundo. En un segundo se acabó todo. Y su gracia, su misericordia, su amor está de manifiesto. Así que cuando Él te ordena, simplemente hay que cumplir lo que dijo. Y en segundo lugar, ese tipo de personas, realmente lo que tienen es una percepción muy alta de ellos mismos. Y quieren que las cosas se hagan no de la forma en que Dios dice, sino de la forma en que ellos dicen. Y quieren reestructurar la Biblia y arreglar la Biblia y ponerle ciertos puntos a la Biblia ahí, no, porque así se acomoda más. Amado, no. Eso se llama altivez de corazón. Y usted sabe lo que dice la Escritura, que al altivo Dios mira de lejos. Al humilde, al que se quebranta ante su presencia, al que reconoce su dependencia de Dios, al que sabe que Él no tiene nada para ofrecer y que en Dios lo tiene todo, simplemente se somete a Dios y le dice, Señor, aquí estoy. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Y hay veces nosotros nos hemos adentrado en una maleza, amado, precisamente pensando que nuestros planes y nuestros proyectos eran geniales, sin saber que los de Dios eran mucho más geniales que los nuestros. Y hemos cosechado las consecuencias. Hemos caminado millas y nos hemos cansado, nos hemos herido en el camino. Hemos tomado malas decisiones y todo se pudo haber arreglado simplemente con decir, Señor, lo que tú me digas hago. Señor, lo que tú quieras para mí, lo acepto. Hay veces nos hemos incluso hasta aferrado a cosas que Dios te está diciendo, no es lo que quiero para ti, no es lo que tengo para ti. Y nosotros nos aferramos como si eso fuera el último mástil de la salvación en alta mar. Y nos estamos aferrando a algo que nos daña. Nos daña, nos hiere, nos aleja de Dios, nos aleja de las bendiciones que Dios tiene para ti. Retrasamos bendiciones. Y todo se hubiera resuelto si hubiésemos dicho, Señor, lo que tú quieres para mí está bien y lo acepto. Lo que tú quieres para mí está bien, lo recibo. Pero nuestras reacciones han sido en sentido inversa. Y al ser en sentido inversa, hemos recibido una presión muy fuerte. Y hemos terminado dañados nosotros. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Juan, al apóstol Pablo? Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Era la tercera ley de Newton y él no se había dado cuenta. Le dijo, dura cosa es que tú le des una patada a una espina. En otras palabras, en el idioma popular, dura cosa es que tú le des una patada a un aguijón. El mismo efecto, la misma velocidad y el mismo daño que tú piensas que le vas a hacer, te vas a hacer tú. Y hay veces nosotros vamos en sentido contrario. Y por supuesto, el daño no lo vamos a hacer nosotros. Qué fácil sería decirle, Señor, aquí estamos. Qué fácil sería decirle, Señor, estoy aquí. Lo que tú quieras para mí está bien. Si hay maná hoy, amén. Si mañana tengo que trabajar, es amén igual.
porque de todas maneras te voy a tener a ti en cualquier etapa de la vida. Y en cualquier etapa de la vida, más holgada, más estrecha, si estás tú conmigo, estoy seguro, estoy en victoria, estoy gozoso, porque tengo lo necesario para vivir, lo imprescindible, tengo a Dios. Y si Dios está conmigo, estoy seguro. Si Dios está conmigo, estoy tranquilo. Si Dios está conmigo, su paz me invade. Si Dios está conmigo, voy a llegar a puerto seguro, porque su promesa es vigente. Y Él me dice, no te dejaré, no te desampararé. Eres como la niña de mis ojos. Estás esculpido en el hueco de mi mano. A Él le pertenecemos en cualquier etapa que estés. Que tu reacción siempre sea de obediencia, de sometimiento, de direccionarte en pos del plan de Dios. Y entonces, amado hermano, antes que se termine el año, vas a ver la bendición de Dios llegar a tu vida. Antes que se termine enero, vas a ver cómo Dios cambia las cosas en tu vida. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios comenzó a trabajar en tu vida, Él va a terminar la obra que ha comenzado. Y te vas a quedar alarmada y alarmado con lo que Dios es capaz de hacer contigo y a través de ti. Con lo que Dios es capaz de hacer en tu familia, con lo que Dios es capaz de hacer con los tuyos. Vas a terminar levantando tus manos al cielo y diciendo, gracias Señor. Gracias Señor por lo que has hecho. Así que si has caminado terreno largo, si has caminado millas sin Dios y te has golpeado, todavía estás a tiempo de regresar al punto de partida. Todavía estás a tiempo de decir, Señor, mi reacción ahora es de obediencia. Yo quiero aplicarme tu palabra a mi corazón, ponerla en práctica y vivir para ti. Si usted cree que esta palabra ha sido para ti, lo voy a pedir, todos pónganse de pie para orar. Y busquemos a